Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos las 7 cosas increíblemente molestas en Clash of Clans y que gracias a Supercell y a Dios las terminaron quitando del juego porque francamente eran muy molestas. Lo que sucede es que Clash of Clans es un juego que si tú lo deseas puedes terminarle invirtiendo muchísimo tiempo y pues la experiencia del jugador no es tan favorable si repetidamente te terminas encontrando con cosas que son incómodas y que entorpecen la manera de jugar el juego y tener una buena experiencia. Este tipo de cosas terminaron siendo corregidas en muchas actualizaciones del juego a través del tiempo en forma de mejoras de la calidad de vida, que son cambios pequeños pero que pueden ser increíblemente significativos entre más molesta sea lo que tuvieron que mejorar en el juego. Durante todo este tiempo ha habido decenas, si no cientos de cambios en la calidad de vida porque el juego puede ser francamente mejor. Sin embargo, aquí te voy a contar 7 cosas increíblemente molestas y frustrantes en el juego que terminaron arreglando y te sorprenderás con la creatividad que lo hicieron e iremos de la menos molesta y frustrante progresivamente hasta llegar a la peor de todas. ¡Comencemos! Número 1. Botón de rendirse. En el número 1 de este conteo tenemos el botón original de rendirse, el cual estaba originalmente en la parte de arriba. Esto puede que no te parezca nada raro, esta ubicación era increíblemente frustrante, la verdad. De hecho lo viví porque en esa parte de la pantalla era muy difícil atacar y sin querer no espichar ese botón sin querer y terminar en medio del afán del ataque lanzando rápido tus tropas, espichando el botón de confirmar la rendición para finalizar el ataque y perder todo tu esfuerzo y todo lo que habías hecho. Y te recuerdo que en ese entonces Clash of Clans, antes entrenar un ejército se demoraba muchísimo tiempo y cada tropa te costaba elixir entrenarla, así que perder un ataque que te habías demorado horas en entrenar, elixir gastado e invertido, y perderlo porque sin querer espichaste este botón era súper frustrante. Imagínate esperar más de 2 horas para entrenar un ejército de golems y pecas, encontrar la aldea perfecta para atacar y cuando estás a punto de terminar de lanzar tu ataque espichas ese botón y desperdiciaste todo tu esfuerzo. Por este tipo de cosas terminó siendo preferible atacar una aldea por abajo del mapa que por arriba, para evitarte ese problema y que la mayoría de los clics que harías en la pantalla pues serían por la parte inferior. Y aunque no lo creas, esto terminó creando bases que eran muy fuertes para defenderse por ataques que venían de abajo y terminaron siendo muy populares. Y doy fe de eso porque yo al principio me gustaba siempre atacar por la parte de abajo de la pantalla. Al final esto cambió alrededor del final del 2013 cuando decidieron mover el botón hacia la parte inferior a la derecha de la pantalla. Un cambio súper sencillo que apuesto que debieron ser como 2 líneas en la programación del juego y ya, pero que cambió muchísimo algo que era increíblemente frustrante y que quién sabe cuántos miles de jugadores les terminó dañando sus ataques. ¿Quién iba a pensar que algo tan simple cambiaría tantas cosas? Número 2. Nubes de leyenda. Lo segundo que existía en Clash of Clans y que era increíblemente frustrante era la presencia de algo denominado las nubes, y que era un fenómeno que se presentaba en niveles altos de trofeos y ligas mayores, donde por la poca cantidad de jugadores que había en estos niveles y muchos de ellos ya tenían sus escudos activados y no los podían atacar, hacía que no hubiera nadie disponible para atacar en algún momento determinado y tuvieras que quedar en espera, como se ve aquí en las nubes, esperando a que a alguien se le acabara el escudo y quedara disponible para ser atacado. El asunto es que podías pasar horas esperando a que esto sucediera cuando te acercabas a lo más alto de las ligas de trofeos, y pues debido a que este problema solo le sucedía a los jugadores más altos, al 1% de los jugadores, pues no era algo lo cual afectara a la mayoría y lo dejaron así por mucho tiempo. Sin embargo, todavía puedes ver algo parecido a medida que te acercas y estás en el rango de 4800 a 5000 trofeos, pero de una manera muchísimo menos dramática y que solo te hace esperar minutos en vez de horas. Todo esto cambió en junio del 2019 con la llegada de la operación Cielo Despejado, la cual cambió el sistema de Liga de Leyenda y ahora todos los jugadores al principio de cada temporada se resetean a 5000 trofeos y tienen 8 ataques y 8 defensas al día, eliminando al menos en las ligas más altas de este juego este fastidioso problema. Genial idea, Supercell. Número 3. Castillo perdido. En el número 3 de este top tenemos a lo que pasaba antes con respecto al castillo del clan. Esto porque así como era dificilísimo antes entrenar un ejército donde te cobraban elixir y se demoraba muchísimo tiempo haciendo la tropa, aparte de eso, para atacar bien y tener el castillo que necesitabas era increíblemente complicado. Tanto que tener el castillo que necesitabas era algo difícil de conseguir. Y esto se debía porque no se podía seleccionar específicamente qué tropas estabas dispuesto a recibir en tu castillo. Podrían faltar 5 minutos para terminar la guerra, tener tu ejército listo y pedir tropas. Y si alguien en tu clan de chistoso le daba por donarte duendes, que pasaba bastante la verdad, o arqueras, ya no había nada que hacer, tenías que botar ese castillo y volver a pedirlo de nuevo. O de pronto simplemente alguien te dona sin querer algo que no era, y pues era terrible que tener que esperar a que pasaran 20 minutos, que era el tiempo de espera entre solicitud de castillo del clan, para pedir tropas de nuevo. Y no solo eso, también sucedía que no era posible activar o desactivar tu castillo del clan para defender o no cuando fueran a atacar tu aldea. Así que era peor porque puede que hayas entrenado después de mucho tiempo el ejército que quieres, que ya tienes la aldea en la guerra que vas a atacar, e incluso tienes el castillo del clan
adecuado, pero te conectas y ¡pum! Te acaban de atacar y tus hermosas tropas del castillo del clan han muerto defendiendo. Así que de nuevo te toca volver a pedir y esperar que ojalá sí te fueran a orar lo correcto de nuevo para tu ataque de guerra. Todo esto era increíblemente frustrante y molesto. A veces no sé cómo hacíamos en esa época. Y todo esto cambió cuando Supercell decidió en la actualización del Ayuntamiento 12 en junio del 2018, es decir, 6 años después de que fuera lanzado el juego, cambiar esto y colocar la opción de personalizar el castillo del clan que vas a recibir. Y no solo eso, sino que ahora podías activar la opción de decir si quieres que tu castillo del clan defienda o se quede durmiendo si atacan tu aldea. Con esto te aseguras de que ya no te van a donar algo que no te sirva, y además de eso que si te atacaban no ibas a perder tus preciadas tropas. Un cambio sencillo pero que hizo una gran diferencia. Toma eso, donador de duendes. Número 4. Autozoom de aldeas. En el número 4 tenemos algo que sucedía al momento de buscar aldeas en el multijugador, y era que el zoom a las aldeas en multijugador que te salía era fijo y bastante cercano hacia el ayuntamiento enemigo, de modo tal que siempre que veías una nueva aldea tenías que alejarte en el zoom antes de decidir si ibas a atacar o no esa aldea. Esto era terriblemente incómodo porque tú veías una aldea cada 3-4 segundos y siempre tenías que hacer el zoom para alejarte y de esa manera darle un vistazo global a la aldea para saber si la podías atacar o no, o si valía la pena robarla. Finalmente, no tengo idea de cuándo, pero creo que alrededor del 2015 decidieron cambiar eso, y al zoom de las aldeas que ibas a ver en multijugador quedaba fijo al último zoom que tenías en tu aldea o el aldea anterior que habías visto en multijugador. De ese modo la experiencia de buscar aldeas era muchísimo mejor. No sé quién fue el genio que se le ocurrió esto, pero gracias de verdad. Número 5. Recolección de colectores. En el número 5 de este conteo tenemos lo que sucedía también antes en el juego, donde teníamos que recolectar el recurso al momento de conectarnos en el juego de manera individual por cada mina de oro y por cada recolector y por cada taladro de elixir oscuro. Creo que esto al principio era como parte de la diversión porque era entretenido pues hacer clic en todos los almacenes y ver cómo sale el recurso y te lo ibas ganando. Sin embargo, a medida que el juego fue evolucionando y tenías que ir haciendo clic en muchas otras cosas que iban saliendo, como por ejemplo las trampas, había que recargarlas, había que recargar las ballestas, recargar las infernos, como te muestro en este video de épocas antiguas de Clash of Clans que está aquí. Se volvía muy complicado y tocaba hacer muchas cosas de manera mecánica cada vez que te conectabas, y se perdía un poco la dinámica de estrategia en el juego y se convertía más en simplemente hacer clics por toda la pantalla de manera secuencial y mecánica cada vez que te conectabas. Esto fue así hasta la actualización de mayo del 2017, donde con solo tocar un tipo de colector recolectabas automáticamente el de los otros colectores del mismo tipo. Menos mal hicieron este cambio porque ahora cuando te conectas pues también tocaba hacer los extractores de la aldea nocturna, la gema de minas, sacar el oro de la capital, poner a trabajar el aprendiz del constructor, mirar si falta algún regalo del mercader, e imagínate si aparte de todo eso tocara hacer clic en cada mina, cada recolector y cada taladro. Nos volveríamos locos. Número 6. Escudo de todo o nada. En la actualidad tú puedes aprovechar muchísimo un escudo en tu aldea porque los ataques te quitan una fracción del escudo. El primer ataque te quita 3 horas, el segundo 4, el tercero 5, y además quedas con unos minutos de guardia activa cuando se te termina. Muy diferente a como era antes cuando se lanzó el juego, donde tener o no escudo era algo de todo o nada. Con solamente salir a buscar aldeas al multijugador, rompías tu escudo automáticamente un 100%. Es decir, ni siquiera tenías que atacar a alguien, simplemente por salir a buscar, a ver aldeas, ya perdías tu valioso escudo. Esto era increíblemente frustrante porque ni siquiera sabías si ibas a encontrar una aldea que valiera la pena atacar y tenías que ya perder tu escudo. Así que ya te tocaba encontrar una buena aldea a la cual robar si no querías romper tu escudo en vano. Esto cambió con la actualización del 2015 con la llegada del Ayuntamiento 11, cuando se introdujo las reglas actuales que rigen los escudos y las guardias, que solo se gastan parcialmente y solo si atacas de verdad alguna aldea, no solamente por ir y buscar y mirar aldeas, algo que tiene muchísimo más sentido, la verdad. Y finalmente llegamos al final de este conteo de las cosas increíblemente molestas en Clash of Clans con el número 7, bárbaros en autoselección. Para terminar este conteo está la autoselección automática del bárbaro en multijugador, que sucedía cuando salías a buscar aldeas. El juego automáticamente te seleccionaba la primera tropa del listado del menú de tropas de tu ejército, pues que generalmente era un bárbaro. Por ahora pues todo bien. ¿Qué problema podría generar eso, dices tú? Pues el pequeño inconveniente es ir con una tropa seleccionada automáticamente. Con solo tocar una área del mapa enemigo se te iba a soltar esa tropa al ataque y ya obligatoriamente tenías que hacer ese ataque o rendirte. Esto era muy frustrante porque, como te recuerdo, hacer antes un ejército en Clash of Clans era algo muy demorado y la principal actividad competitiva era subir trofeos. Las guerras de clanes no existían. Imagínate entonces cómo estos jugadores que hacen estas subidas de trofeos impresionantes, como este jugador que siendo Ayuntamiento 5 llegó a la Liga de Leyenda, cuya historia te voy a dejar abajo en el comentario fijado,
y que de pronto explorando una aldea sin querer toques la pantalla y se te vaya un bárbaro. De repente ya estás obligado a atacar a esa aldea y ganarle, porque pues ya comenzaste el ataque y pues seguramente ibas a perder porque solamente la estabas explorando, muy seguramente no era una aldea apta para ser atacada. Yo me imagino el estrés y la desesperación de alguien que lleva horas buscando a quién atacar, atrapado en la nube, buscando una aldea para sacarle trofeos, para sin querer tirar una tropita y ver cómo por más que lo intente va a perder el ataque y termina desperdiciando todo su tiempo en búsqueda de una aldea a la cual atacar. ¿Y a ti cuál es la cosa más frustrante que te ha pasado en Clash of Clans? Házmelo saber abajo en los comentarios. Suscríbete, Código Joey, chao chao.